Dentro del cártel. Hoy comenzamos un serial con el testimonio de Margarito Flores, exaliado del cártel de Sinaloa que junto con su hermano se convirtió en testigo colaborador de autoridades de México y Estados Unidos. Infiltrados obtuvieron videos, grabaciones y pruebas contra líderes como El Chapo, El Mayo y Beltrán Leiva. Errores enlistados, inconsistencias, candidatos que no eran candidatos, incumplimiento a fallos del Tribunal Electoral son muestra evidente del desaseo encontrado por el Instituto Electoral en las listas de candidaturas judiciales que le entregó el Senado. 18 heridos. Un avión de Delta Airlines quedó volteado por completo al accidentarse durante el aterrizaje en Toronto, Canadá. Pasajeros y tripulación lograron evacuar. Hay 18 heridos. Trato justo. Ucrania insiste en que no aceptará un acuerdo de paz que sea injusto. No cederá territorio a Rusia ni se desistirá de adherirse a la OTAN. Al respecto conversé con la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska. Adiós a dos divas. Paquita, la del barrio, a los 77 años y Tongolele a los 93 murieron este lunes. Artistas, representantes culturales, autoridades y hasta políticos lamentaron su partida. Muy buenas noches, iniciamos con el testimonio de un ex aliado del cártel de Sinaloa, Margarito Flores, que junto a su hermano se convirtió en testigo colaborador de México y de Estados Unidos. Se mantuvo infiltrado y negociaba con el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada, los Beltrán Leiva y sus hijos. Aquí, la primera parte de este serial. Este es un trabajo de mi compañero Ángel Hernández. Yo negociaba directamente con todos los capos y con los lugartenientes a ese tiempo, que venían siendo el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada, Arturo Beltrán Leiva, Alfredo Beltrán Leiva, el Rey Zambada, Vicente Zambada, incluso también los hijos, que vienen siendo el Mayito Gordo, Mayito Flaco, los Chapitos y otros gente, ¿verdad?, importante del cartel, también el licenciado Damaso, varios. Los gemelos Pedro y Margarito Flores nunca iban juntos a sus reuniones con las autoridades estadounidenses. Corría 2008 cuando ambos traficantes de cocaína en Chicago habían decidido entregarse para volverse informantes. Pedro fue el primero en reunirse con agentes en México a mediados de 2008. Tuvieron que convencerlos de que en efecto conocían a los grandes operadores del cártel de Sinaloa, al Chapo Guzmán, al Mayo Zambada, a Arturo Beltrán Leiva, así que consiguieron grabaciones, videos, fotografías y otros registros como pruebas. Y las reuniones comenzaron. Y mucha gente ni se imagina que yo y mi hermano cooperamos en México contra los carteles de ese tiempo, que era el cartel de Sinaloa y los carteles de los Beltrán Leiva, por 7 meses, sin protección del gobierno. A ese tiempo decía que si yo sobrevivía era por la voluntad de Dios. Flores asegura que Washington tiene una regla: nunca negociar con fugitivos, como ellos, así que todo era informal. En su mente solo había una preocupación. Obstáculo número 1 es que ¿qué los podía pasar si se dieran cuenta que estamos cooperando? No nomás a nosotros, a nuestra familia. Lo peor, yo creo que morir fuera algo bueno en esas ocasiones, ¿no? Eso sí, es muy peligroso. Sí, los desaparecen. No es algo, de lo peor. En una ocasión, cuando yo estaba cooperando, encontraron un informante colombiano y le cortaron la cabeza y le pusieron una caja y se la pusieron en un edificio del gobierno de México. Sin embargo, el miedo no los detuvo. Grabábamos, tomamos retratos, videos, a veces también como reportajes. Podíamos llamarle a los agentes o decir, ¿sabes qué? Ahorita negociamos o hablamos de X cosa, pero al mismo tiempo estamos libres, ¿verdad? Los hermanos habían vuelto un activo valioso del gobierno estadounidense. Tenían evidencia de primera mano de cómo se enviaban toneladas de cocaína por la frontera. Así que cuando se entregaron le dieron suficiente información para construir hasta ahora 19 casos contra 52 capos y criminales, como el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada y Arturo Beltrán Leiva. Margarito nunca se ha sentado como testigo ante un gran jurado, aunque fue preparado por la Fiscalía estadounidense para testificar contra Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo, en 2016. Hoy, sigue atento por si lo llaman.
Sí, cuando te firmas ser testigo es casi para toda la vida. Ya, si tú quieres aceptarlo o no, ya allí yo creo que es cosas de ley. Pero para mí, yo no quisiera ponerme al otro lado de lo que yo me firmé al contrato de ser responsable. Que si a mí me llaman a testificar, yo voy a hacer lo que tengo que hacer para cumplir mi contrato que me dejó ser libre hasta esta fecha. Con imágenes de Alejandro Aranda para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Es la primera de 3 partes, mañana más de este testimonio. Otro colaborador de la justicia de Estados Unidos es el exfiscal de Nayarit, Edgar Beitia, quien desde el lunes pasado, hace una semana, dejó de aparecer en el registro de la Oficina Federal de Prisiones, lo que no significa que esté libre, sino que no se encuentra bajo custodia de esta autoridad, del Buró Federal de Prisiones, no está bajo su custodia. Edgar Beitia fue un testigo clave en el juicio contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. Esa colaboración ayudó a Beitia a reducir su condena, que era de 20 años de prisión. La recibió en el 2019 por tráfico de marihuana, cocaína y metanfetaminas. Su liberación está prevista para el 3 de octubre de este año, de acuerdo a la reducción que tuvo su condena. Hoy no se sabe dónde está, pero aún no aparece como liberado. En Sinaloa hoy se vivió el día más violento de las últimas semanas, con al menos 9 asesinatos. 7 de las víctimas fueron localizadas en Angostura, Guasave y Culiacán. Entre los cuerpos se identificó a Jesús Eulogio, de 31 años, secuestrado el 14 de febrero. Por la tarde hubo una balacera al oriente de Culiacán que dejó al menos 2 personas muertas. Habitantes captaron a un grupo de al menos 3 sicarios realizando disparo en una de las calles. Ocurrió cerca de una escuela, justo a la hora de la salida, y así vivieron los estudiantes el momento. No mames. Ay, perdóneme, oiga. No mames. Pero métete. Está bien feo esto. No mames. En Oaxaca esta tarde hubo un ataque armado contra Teófilo Marín, alcalde del municipio de Mazatlán, Villa de Flores, quien tuvo que ser hospitalizado. Se reporta como delicado hasta esta hora de la noche. En la agresión hubo otras 3 personas heridas. El chofer del alcalde, identificado como Jesús, murió. El gobierno de Oaxaca desplegó un operativo. Está la Policía Estatal, la Fiscalía Estatal, pero también participa el Ejército y la Guardia Nacional. En Guerrero, ayer, el ataque a una ambulancia que trasladaba a heridos de bala dejó 4 muertos en el puerto de Acapulco. Entre las víctimas había 3 sobrevivientes de un ataque previo en Ayutla de los Libres. Los estaban llevando a un hospital en Acapulco, pero fueron perseguidos para matarlos dentro de la ambulancia. Con ellos iba Roberto Solano, un trabajador del INE en Guerrero, que se desempeñaba como operador de equipo tecnológico en el módulo de atención. Él iba en la ambulancia porque estaba acompañando a su hijo, que estaba entre los heridos del primer ataque. También en Guerrero, pero en Tlapa, ayer al mediodía, otra funcionaria del INE fue atacada a balazos. Se trata de Aremi Rodríguez, consejera electoral del Distrito 5, a quien atacaron hombres armados en la comisaría Ejidal. Hasta ahora sigue hospitalizada, se reporta estable. El INE en Guerrero emitió este comunicado para condenar las agresiones, exigió que se esclarezcan los hechos y que haya justicia. En Michoacán, más violencia. Un hombre armado atacó a balazos a los jugadores de 2 equipos de fútbol de la Liga Municipal de Morelia. Ocurrió en el medio tiempo del partido. 6 personas resultaron heridas, entre ellas un adolescente de solo 17 años, identificado como Brian, quien recibió un disparo en la cabeza. Ayer por la tarde, el joven fue sometido a una cirugía y hasta el momento se reporta estable. El portero del América, Luis Ángel Malagón, quien es originario de Zamora, Michoacán, anunció que rifará una de sus playeras para recaudar fondos y así apoyar con los gastos médicos del joven Brian. También en Michoacán anoche fueron asesinados 2 agentes de la Fiscalía General de la República, cuyos cuerpos fueron abandonados en distintos puntos de la carretera Patzingán-Buenavista. Sicarios al servicio de César Arellano Sepúlveda, alias El Botox, quien es líder del grupo criminal de los Viagra, que por cierto colaboran con una célula del cártel Jalisco Nueva Generación, secuestraron a estos agentes de la Fiscalía General de la República cuando se estaban trasladando a la comunidad de Zenobio Moreno. Fueron identificados como el comandante Sergio Esquivel y el agente Omar Maldonado. Ambos tenían 47 años, trabajaban en la subsede de la Fiscalía General de la República allá en Apatzingán.
En Campeche, 2 plataformas petroleras de Petróleos Mexicanos, ubicadas en el Golfo de México, fueron asaltadas por piratas modernos entre el miércoles y el jueves de la semana pasada. En ambos casos, los piratas llegaron armados en una embarcación, subieron a las plataformas para luego amagar y golpear a los trabajadores. Según el sindicato de petroleros, al menos 2 personas resultaron lesionadas. Se robaron equipos de radio, dinero, herramientas, además de bombas y equipos de respiración autónoma. Hoy por la mañana, Petróleos Mexicanos publicó un comunicado con el que confirmó solo uno de los asaltos, el de la plataforma SAP-D, el cual ocurrió el jueves. Ahí está el comunicado, solo habla del ataque o del asalto el jueves. De los hechos ocurridos el 12 de febrero, el miércoles, no dice absolutamente nada Petróleos Mexicanos. Sobre este tema, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se reforzará la seguridad. Siguen los errores en el proceso de la elección judicial. El Senado entregó al Instituto Nacional Electoral listas con inconsistencias, candidatos mal ubicados, incumplimiento de fallos del Tribunal Electoral. Un desastre. Janet López Ponce nos cuenta. No estamos aprobando la lista de candidaturas que nos remitió el Senado de la República. Solamente estamos conociendo su contenido. Nos dan otro número de candidaturas. ¿De dónde salen? ¿Por qué se excluyeron? ¿Por qué se incluyeron? No lo sabemos. Aquí cabe la pregunta, ¿quiénes los agregaron o excluyeron y por qué? Aquí es donde se ve la importancia de un órgano especializado en hacer registros, porque hacer registros de candidaturas no es un asunto sencillo. Los errores en la elección judicial no paran. La cadena de irregularidades detectada por el INE comenzó el pasado viernes. Primero, notificaron al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, las inconsistencias y vacíos que había en las listas que entregó el miércoles. Personas que no aparecen como ganadoras de la tómbola, pero sí como candidatas. Otras, inscritas en cargos que no corresponden con los que fueron sorteados, algunos sin datos de identificación, con CURP incompleta o incluso con desacatos a las sentencias del Tribunal Electoral. El sábado, Fernández Noroña aseguró que corregirían lo que correspondía solo al Poder Legislativo y Ejecutivo. Pero cuando revisaron las nuevas listas, detectaron que eran diferentes, con personas que aparecieron y desaparecieron. Y por lo menos vemos 15 personas que estaban en el primer listado que ya no están, en este que se publica. Y 6 personas que no estaban y ahora ya están. Para aspirantes a la Suprema Corte de Justicia hay 3 candidaturas adicionales. Para magistraturas de circuito hay diferencias de 4, menos candidaturas. Y en jueces de distrito hay 3 candidaturas menos. Incluso los consejeros más afines al gobierno exoneraron al INE. El Instituto Nacional Electoral no es responsable de la información que fue aportada por el Senado de la República. La consejera Carla Humphrey advirtió que el enredo no es menor, pues en 3 días, Talleres Gráficos debe iniciar la impresión de 600 millones de boletas. El plazo límite para proceder a la impresión de las boletas es este jueves 20 de febrero. El Consejo General del INE acordó publicar las 2 listas, la del 12 de febrero y la de este fin de semana, para que las y los aspirantes puedan verificar su registro, impugnar y exigir la corrección al Senado. Mientras el INE se hará cargo de ratificar las renuncias de quienes declinaron y avisará al Senado para posibles sustituciones. Para Milenio Noticias, Janet López Ponce. ¿Y qué dicen algunos de los que no deberían estar o no quieren estar en esas listas? Unos que ya habían declinado, otros que les tocaba hasta el año 2027 y están ahí. Unos más que aunque no declinaron, dicen que no dieron su visto bueno para contender. Mi compañero Moisés Durán platicó con algunos de ellos. Estos candidatos, esto fue parte de lo que dijeron. Para mi sorpresa estoy incluida en esa lista, pese a que no me he postulado y por el contrario, presenté mi declinación ante el Senado en octubre pasado. Mi posición siempre ha sido clara, no a la mal llamada reforma judicial ni al desaseo que últimamente estamos presenciando al aparecer en esas listas. En mi condición específica de ser madre de una niña menor a 2 años,
La elección en mi situación era hasta 2027 y espero que con el escrito que realice se pueda solventar esta situación y quedar esto subsanado. Y me sorprendió porque yo no me inscribí en ningún comité, no decliné en su momento, pero no me inscribí en ningún comité y mucho menos al Senado para participar en la elección. Y bueno, veo que hay un desaseo completo en esto por lo apresurado con lo que se ha hecho. Opté por no declinar, lo cual desde luego no significa que automáticamente quisiera sí participar en el proceso de elección judicial. Estoy, una vez que he salido en la lista, por hacer unos escritos dirigidos tanto al Senado de la República, al Instituto Nacional Electoral y demás autoridades o dependencias que están participando en este proyecto, precisamente para expresarles mi inconformidad. Aunque aparezca en mi nombre, no soy sujeto de votación porque es un proceso en el cual yo soy en desacuerdo desde el mero origen. Y da risa lo que pasa con esta elección, pero en realidad es gravísimo. Escuchábamos en la nota Janet López Ponce lo que decía la consejera Carla Humphrey. El jueves se tienen que mandar a imprimir las boletas. ¿Pero con qué nombres, si están mal? En más de este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aclaró que no pidió a jueces revocar las suspensiones contra la reforma judicial y que tengan que ver con materia electoral. En una nota informativa hizo un resumen de lo que resolvió en la sesión del jueves, lo cual aquí le mostramos a detalle. Y en uno de los puntos se afirma que solo se solicitó a los jueces revisar sus demandas de amparo en la materia y pronunciarse sobre las mismas, no revocarlas, aclara la Corte. Tendrán 24 horas para revisar las suspensiones emitidas cuando se publique la sentencia en el Diario Oficial de la Federación. En otro tema, esta mañana se presentó la respuesta de Google a la carta enviada por la Cancillería mexicana el pasado 29 de enero sobre el cambio de nombre al Golfo de México en sus mapas. La empresa confirmó que en Estados Unidos, debido a la información que obtienen del Sistema de Información de Nombres Geográficos estadounidense, actualizaron el Golfo de México por Golfo de América. El resto de países verá ambos nombres, aclara la plataforma. Google argumenta que su política es reflejar los nombres según las fuentes gubernamentales oficiales de cada país. Además, ofreció una reunión con el Gobierno de México para dialogar sobre este tema. La nueva respuesta de México reitera que el cambio en la orden ejecutiva del presidente Donald Trump se refiere exclusivamente a una porción delimitada del Golfo de México y que cualquier referencia a la iniciativa sobre Golfo de América debe limitarse exclusivamente a la zona marina bajo jurisdicción de Estados Unidos. La presidenta aseguró hoy que Google no tiene derecho a cambiar totalmente el nombre del Golfo de México, ni siquiera en Estados Unidos, y que podrían proceder legalmente por estos cambios. Entonces no estamos de acuerdo en esto y el doctor Juan Ramón de la Fuente envió una nueva carta. Vamos a esperar la respuesta de Google y si no, pues procederemos ya en tribunales. Estados Unidos hizo un decreto sobre su plataforma continental. Inclusive la fotografía donde sale el presidente Trump viene Golfo de América en la parte de su plataforma continental. Entonces Google no tiene derecho a renombrar la plataforma continental de México. No tiene ningún derecho, ni la plataforma continental de Cuba, porque está dividido en los 3 países, el Golfo de México. Pero a lo de Google se suman noticias falsas como la que difundieron estos 2 propagandistas de Donald Trump, una afirmación sobre que México permitió la entrada de soldados de Estados Unidos para enfrentar a los cárteles de la droga. Los protagonistas de esto fueron el reportero, que es propagandista de Trump, reportero no, propagandista sí, y el director del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos, que a su vez es el hombre más rico del mundo y dueño de la red X, donde se difundió esta noticia falsa. El primero aseguró en redes sociales que el Senado mexicano acababa de aprobar, y lo pone así con advertencia, con urgencia, aprobó la entrada de las fuerzas especiales de Estados Unidos para enfrentar a los cárteles. De forma casi inmediata, Musk cita la publicación y así muestra su entusiasmo con groserías a esta noticia. Ambas publicaciones tuvieron que ser intervenidas por la misma red X de Musk, donde pues se aclara que los lectores clarificaron que esto no fue así. ¿Qué ocurrió en México? Este lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación la autorización a 10 elementos militares únicamente para que entren a México, para que den adiestramiento a marinos, a elementos de la Marina Armada de México. Se realizará en Campeche del 17 de febrero al 28 de marzo. Estos adiestramientos, estos cursos, tienen años realizándose. Desde la iniciativa Mérida hay testimonio de ello, pero año con año ocurren y se da
esta aprobación en el Senado y por eso es que llegan, en este caso, 10 elementos de Estados Unidos para dar adiestramiento a marinos en México. Lo que sí hizo Estados Unidos fue lanzar una multimillonaria campaña de publicidad en todos los medios urgiendo a los 11 millones de migrantes que salgan de ese país. El video, protagonizado por la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Kristi Noem, asegura que las personas que salgan por su propio pie tendrán la oportunidad de regresar a Estados Unidos y vivir el sueño americano. Para los que se nieguen a hacerlo, el gobierno de Estados Unidos los encontrará, deportará y no podrán regresar. Para quienes intenten cruzar la frontera de manera ilegal, asegura que habrá consecuencias. Videos tanto en Estados Unidos como a nivel internacional se difundieron. Luego de que se diera a conocer el caso de Fátima, una pequeña que cayó de un tercer piso de la secundaria donde estudiaba, en la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México, hay inconsistencias en el caso. Por un lado, se dice que ella fue aventada por sus agresores, sufría bullying, pero las autoridades dicen que esto aún no se confirma. Lo cierto es que ella era molestada al interior de esta escuela por escuchar K-pop. Es un trabajo de Paola Betancourt. Mi hija venía denunciando de tiempo atrás, mínimamente de mes y medio, que era bulleada, golpeada y maltratada por unos compañeros. Se le dio aviso a la directiva y pues nunca se hizo caso. El acoso escolar que sufrió Fátima ha evidenciado una cadena de negligencias por parte de diversas autoridades. La menor de 13 años se encuentra hospitalizada luego de que cayó de un tercer piso de la secundaria donde estudia, en la alcaldía Iztapalapa. Sus padres acusan que sus compañeros la molestaban por su afición al pop coreano. Tiene múltiples fracturas en pelvis y cadera. Aunque la primera versión señalaba que Fátima había sido empujada por sus agresores, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, indicó que aún no hay elementos para determinarlo. La Fiscalía está investigando, pero hasta el momento no hay información de que la hayan empujado. Según documentos oficiales, los padres de Fátima notificaron a la autoridad estudiantil que su hija sufría acoso, así como agresiones verbales y físicas. A través de redes sociales, 3 compañeros del plantel educativo le enviaban mensajes de odio en los que la discriminaban por su afición al K-pop y su apariencia física. Fue atendida la niña el 30 de enero y ahí el diagnóstico fue que tenía una depresión y era víctima de bullying. Porque ella ya no quería ir a la escuela, ya lloraba hasta para ir a la escuela. Hija, ¿por qué? Dice, por lo mismo es que estos compañeros me siguen molestando y pues ya me difundieron una foto de ciberbullying. La Embajada de Corea en México y la comunidad de fans del K-pop condenaron las expresiones de odio contra Fátima. Debido a su condición de salud, la menor no ha presentado su declaración. Sin embargo, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México inició una investigación. Como parte de las diligencias, ha entrevistado a personal escolar para esclarecer los hechos. Que ocurrieron los hechos el 4 de febrero, tuvo atención médica, una intervención quirúrgica, apoyo psicológico. La familia de Fátima también llamó a no caer en fraudes, pues han detectado falsas colectas realizadas en su nombre. Mis tíos no cuentan con ninguna cuenta de tarjetas de crédito o débito. No deben de estar a lo mejor depositando a gente que está pidiendo el apoyo. Con imágenes de Mario Rodríguez, para Milenio Noticias, Paola Betancourt. En Chiapas, una comunidad entera está indignada por el envenenamiento de 3 menores de edad. Ya hay 2 detenidos. Ahí estuvo mi compañero Jonathan González con la familia. Llena de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú entre Jesús. En este panteón familiar descansan los restos de los pequeños de 2, 4 y 6 años que el jueves pasado perdieron la vida tras consumir pan envenenado en la comunidad de San Cayetano, municipio de El Bosque. Está en la comunidad de Chunuch, en Chenalo, a escasos 100 metros de la humilde vivienda de lámina y madera donde vivían con sus padres. Ahí descansan también los restos de sus tatarabuelos. En este lugar prevalecen la incredulidad, el dolor y el luto. Los juguetes de los niños
están donde los dejaron antes de viajar a San Cayetano para visitar a su otra abuela, la materna. Nada reconforta a esta familia que nació y permanece en la pobreza. Sabe que la Fiscalía de Chiapas ya detuvo a Bartolo y Martín, los dos sujetos que decidieron exterminar perros callejeros con pan envenenado que tiraron en las calles, el mismo pan que los pequeños inocentemente levantaron para comer. Aunque esperan justicia, nada les devolverá a sus pequeños, pero llaman a que esta práctica termine de una vez por todas. Tras la tragedia, los abuelos maternos de los menores fueron amenazados. Quieren correrlos de San Cayetano en represalia por la captura de los dos líderes comunales que tendrán que rendir cuentas ante la justicia. Desde Chiapas, para Milenio Noticias, Jonathan González. En Toronto, Canadá, un avión operado por Delta Airlines quedó totalmente de cabeza al aterrizar hoy en el Aeropuerto Internacional Pearson. En la aeronave proveniente de Minneapolis, Estados Unidos, había 80 personas y 18 resultaron heridas. El Consulado de México en Toronto confirmó que un mexicano iba en este avión, pero no está en la lista de personas heridas. Las autoridades mantienen cerradas 2 pistas de ese aeropuerto mientras continúan la investigación del accidente. Aquí parte de lo que se vivió. Here, so just let me know what you'd like to do. We just had a crash on runway 23 here. Runway 21, right, just so you are, there's people outside walking around the aircraft there. Yeah, we've got it. The aircraft is upside down and burning. Everything, drop it. Come on. Don't take that phone. Take that phone away. No. Holy fuck. Holy fuck. Holy fuck. Oh my fucking God. Toronto. We just landed. Our plane crashed. It's upside down. Fire department's on site. Upside down. The plane was carrying 4 crew and 76 passengers. Again, there were no fatalities. 17 injured passengers were quickly taken to local area hospitals. At this time, we do not know of any of those passengers having critical injuries. En Argentina, más de 40,000 inversionistas perdieron su dinero a causa de una nueva criptomoneda llamada Libra. Fue promocionada por el presidente de ese país, Javier Milei. ¿La librará? Aquí los detalles.
La oficina presidencial deslindó a Milei del proyecto argumentando que solo lo compartió como lo hace con otros emprendedores. A raíz de esto, han llovido denuncias penales en Argentina y ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI, algunas de ellas contra el presidente Javier Milei. La oposición argentina aseguró que se trata de una estafa y amenazó con llevar a juicio político al mandatario. Estamos ante un escándalo realmente sin precedentes que tiene como protagonista al presidente de la Nación. Nosotros nos tenemos que hacer cargo de analizar a fondo las responsabilidades de tipo políticas que tiene este tema. Y el Instituto del Juicio Político va justamente en ese sentido. Javier Milei en una entrevista este lunes se defendió de las acusaciones y dijo que actuó de buena fe. Ninguno de los que estaban ahí ignoraban lo que estaba pasando. Es decir, si vos vas al casino y perdés plata, digo, ¿cuál es el reclamo? Si vos sabías que, digamos, tenía esas características. Es decir, entonces es muy interesante que aquellos que participaron en ello, no solo que lo hicieron voluntariamente, es un problema entre privados, porque acá el Estado no juega ningún rol. ¿Y está bien que el presidente lo promocione eso? Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí. Bueno, es lo mismo. ¿No sentís que cometiste un error? Ex ante no, porque además yo obré de buena fe. Esta actuación no pasó desapercibida en el mundo. Hasta en México, la presidenta opinó. Pues de confirmarse sí es sumamente grave, ¿no? ¿Cómo como presidente de un país promueves algo para beneficio privado, no? Para Milenio Noticias, Juan Pablo Valle. En París se reunieron líderes europeos. No hay consenso sobre lo que pueda ocurrir entre Rusia y Ucrania. Mientras en Arabia Saudita ya llegaron Sergei Lavrov de Rusia, canciller de Rusia, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Para el presidente ucraniano no hay acuerdo sin su participación. Hoy hablé al respecto con la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretsky. Esto me dijo. En estos días se habla de una posible negociación, pero una negociación orquestada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hay condiciones sobre la mesa que ustedes han puesto. ¿Cómo ve lo que pasa un año más de esta guerra? Bien, como usted ha mencionado, el 24 de febrero entraremos en cuarto año de esta guerra, pero vale la pena mencionar siempre que esta guerra empezó no en el año 2022, sino en el año 2014, con ocupación ilegalmente por parte de Rusia de Crimea, algunas partes de Donetsk y Lugansk, de regiones de Donetsk y Lugansk. Entonces, hoy en día estamos hablando sobre 28% de territorio ocupado por los rusos. Pues esto también vale la pena mencionar. Entonces, para nosotros es importantísimo poner fin a esta guerra y lograr de acordar un paz, pero estamos hablando sobre un paz, en primer lugar, justo, que va a considerar todos los intereses de Ucrania. Cuando hablamos sobre paz justo, hablamos sobre un paz que está basada en las normas de derecho internacional y la Carta de la ONU. Entonces, Ucrania no puede hablar sobre paz cuando tenemos que ceder nuestros territorios. Esto no es posible para nosotros, porque hablamos no solo de territorios, hablamos de la gente que vive en estos territorios. Ceder no es opción, y ceder, le pregunto, de lo que ha tomado Rusia en estos últimos años o desde el 2014. Hablamos sobre territorios tomados por Rusia desde 2014, Crimea incluida, si esto es su pregunta, porque esto puede ser un precedente muy peligroso, no solo para Ucrania, para Europa, para todo el mundo. Por eso estamos hablando sobre las normas de derecho internacional y sobre la Carta de la ONU. Pues no se puede tolerar en el siglo XXI que un país por fuerza cambia fronteras de otro país, ocupa territorios y declara estos territorios suyos. Esto no se puede tolerar. Se ha hablado también de la intención de Ucrania de unirse a la OTAN, lleva trabajando en esto años. Sin embargo, abandonar esa idea, abandonar todos esos esfuerzos, tampoco, entiendo, sería transitable. Para Ucrania es importante tener garantías de seguridad. OTAN, membresía en la OTAN para nosotros está vista como una posibilidad de garantizar seguridad. Ejemplo de otros países
que después de caída del muro de Berlín o después de disolución de Unión Soviética, por ejemplo, países bálticos, primer paso que han hecho estos países, Hungría, Bulgaria, Eslovaquia, todos estos países se unieron a la OTAN. ¿Por qué? Porque querían recibir protección, querían recibir esta umbrella de protección. ¿Protección de quién? Protección de Rusia, porque el único peligro en nuestro continente europeo proviene de este país. Ucrania también quiere ser protegida y última década demostró que teníamos este miedo desde el inicio de independencia y esto es verdadero miedo. Pues Rusia sí que puede atacar, no solo nosotros, para otros países de la Europa también. Es un riesgo también para Europa, no solamente para Ucrania. Por eso siempre estamos hablando sobre garantías de seguridad, pero estas garantías de seguridad es en primer lugar inversión en garantías de seguridad para toda Europa. Entre los daños que han tenido, 28% del territorio perdido hasta el momento. ¿Qué más se puede hablar? Vidas, desplazamiento, afectación a las familias. Claro, puedo mencionar una cifra de más de 450 mil millones de dólares que ahora se estima por Banco Mundial va a costar reconstrucción de Ucrania. Pueden imaginar esta dimensión de devastación. Pues claro que son vidas no solo de soldados, pero de civiles cada día. Y también la gente desplazada. Estamos hablando cerca de 12 millones de ucranianos desplazados, tanto interno como la gente que ahora tiene que vivir en países fuera de Ucrania. Pues estamos hablando más o menos de 6 millones de ucranianos que tenían que huir del país. Pues es una escala de devastación enorme. ¿Cuál es el llamado que ahora, cuando se cumple un año más de esta guerra, debería estar en nuestro país? México declaró muy claramente apoyo a la integridad territorial de Ucrania y a su soberanía de Ucrania. Esto es una postura muy clara del gobierno de México. Por eso para nosotros es importante que podamos contar con este apoyo en el futuro. Por ejemplo, el 24 de febrero en la ONU, en la Asamblea General, va a ser considerada una resolución dedicada al tercer año de invasión. Pues nosotros queremos contar con apoyo, con la voz de México apoyando esta resolución. Hubo una noticia sobre armamento que terminó en México, se desmintió por parte de Ucrania. ¿Qué le diría a la gente que vio esa noticia y que la dio por cierta? Bien, esto es absolutamente mentira, no hay ninguna prueba de que armamento que Ucrania recibe como paquete de apoyo de Estados Unidos o de otros nuestros socios puede al final encontrarse aquí en México. Aquí no hay nada de comentar, esto absolutamente no es verdadera noticia. No es verdad, no hay elementos para asegurarlo. Bien, ¿qué eventos van a tener con motivo de este aniversario para concientizar, digamos, a la gente y quien se quiera unir también en estas manifestaciones, eventos donde se hablará de qué ha ocurrido a 3 años de esta guerra? Bien, en primer lugar quiero invitar a todos a chequear nuestra página web. El día 23 de febrero en Polanco nuestros socios, algunos asociaciones de comunidad civil mexicana van a organizar un evento, un mitin dedicado a este evento. También el día 24 vamos a tener una proyección de película, vamos a tener encuentros con estudiantes en universidades, junto con colegas de embajadas europeas. Pues invito a todos los mexicanos a unirse a estos eventos y apoyarnos en esta manera. Pausa y volvemos. Dos figuras icónicas de la cultura popular mexicana nos dejaron hoy. Paquita, la del barrio, a los 77 años, Tongolele a los 93. Se trata de la escultural y exótica Tongolele.
Eres un inútil. Grandes en toda la extensión de la palabra, que en paz descanse. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.